Llevaba 50 años construyendo una vida con mis propias manos. Proyectos, sacrificios, una hija que crié solo y una empresa que levanté desde cero. Aguanté el peso de todo sin quejarme nunca, porque creí que tarde o temprano era mi turno de recibir algo bueno. Y el día que finalmente llegó ese turno, frente a 200 personas y un altar lleno de flores blancas, ella abrió la boca y con una sola palabra borró todo lo que yo era. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Era el 14 de septiembre de 2023, un jueves. Lo recuerdo con una claridad que a veces me resulta cruel, como si la memoria hubiera decidido grabar cada detalle de ese día con una precisión que no pedí. Eran las 11:45 de la mañana cuando me puse la corbata frente al espejo del hotel. Azul marino de seda, un regalo de Vanessa del año anterior. «La guardarás para el día más importante», me dijo cuando me la entregó envuelta en papel de seda. En ese momento no entendí del todo a qué día se refería. Ahora lo entiendo perfectamente, aunque no del modo que ella pretendía. Me llamo Tomás Bermejo Lastra. Tengo 50 años y soy arquitecto. Llevo más de 2 décadas diseñando lo que otros construyen, levantando proyectos desde los planos hasta la última piedra. Soy cofundador de Bermejo y Durán Arquitectura y Construcción, una empresa que iniciamos hace 15 años, en Valladolid, con lo que entonces era mi mejor amigo. Héctor Durán Vallejo, 44 años, el hombre que cerraba contratos mientras yo dibujaba planos, que siempre tenía una palabra para cada situación y una sonrisa para cada cliente. La división perfecta, solíamos decir. Lo que no sabía era qué otras cosas se repartían sin que yo lo supiera. Enviudé a los 43 años. Mi mujer Consuelo murió de un infarto cerebral el 27 de enero de 2016, un martes cualquiera, sin aviso. Estaba revisando planos en la oficina, a 3 kilómetros de casa, cuando me llamaron del hospital. No llegué a tiempo de despedirme. Mi hija Irene tenía 19 años. Los dos nos quedamos solos de golpe, en esa clase de soledad que no tiene instrucciones y que no respeta horarios. Aquellos años que siguieron fueron los más duros de mi vida, más que cualquier deuda, más que cualquier fracaso profesional. Los pasamos, los sostuvimos entre los dos, aunque hoy tengo razones para revisar qué tan juntos estábamos de verdad. Conocí a Vanessa Prado Muñiz en el otoño de 2020. Fue en una exposición de proyectos urbanísticos en el Museo Patio Herreriano de Valladolid. Ella trabajaba para una empresa de interiorismo y se acercó a comentar uno de mis diseños con una seguridad que no esperaba. Tenía 36 años, una mirada directa y una manera de hablar que no dejaba espacio para los rodeos. Me pareció honesta. Me pareció la clase de persona que dice lo que piensa y cumple lo que promete. ¿Cuánto me equivoqué? El noviazgo fue tranquilo, construido sin prisas. Cenas entre semana, fines de semana sin grandes planes, conversaciones largas sobre trabajo, sobre Irene, sobre los años que nos quedaban por delante. A los 16 meses le propuse matrimonio en casa, sin escenificaciones innecesarias, con un anillo sencillo que había elegido yo solo porque creía conocer bien su gusto. Dijo que sí, sin dudar. Al menos eso fue lo que yo vi en ese momento. La ceremonia se celebró en la iglesia de San Miguel, en el centro de Valladolid. 200 personas entre familia, amigos, socios y compañeros. Meses de organización, cada detalle revisado con paciencia. Héctor era el padrino. Eso lo había propuesto Vanessa, en realidad, aunque en aquel momento me pareció algo completamente natural, casi un gesto de cariño hacia la persona que yo más estimaba. Hoy ese recuerdo tiene un peso muy distinto, un peso que antes no sentía. La iglesia olía a incienso y a flores, un olor denso y dulce que se metía en la ropa y no se iba. El cuarteto de cuerda que Vanessa había contratado tocaba desde una esquina del altar. Las bancas estaban llenas. Algunos invitados me sonreían desde sus asientos cuando me vieron entrar.
Yo devolví cada sonrisa, convencido de que lo que estaba a punto de empezar era el mejor capítulo de mi vida. Cuando Vanessa entró por el pasillo, el cuarteto subió el volumen y el salón entero se puso en pie. Llevaba un vestido blanco de corte recto, sin adornos excesivos, que ella misma había diseñado con su equipo. Caminaba despacio, con la mirada al frente, con una firmeza que en ese momento interpreté como emoción contenida. Ahora interpreto esa misma firmeza de una manera completamente distinta. Llegó el momento. El padre Gustavo Remesal, un hombre de voz grave y gestos pausados que llevaba décadas oficiando en esa misma iglesia, nos miró a los dos antes de hacer la pregunta. La pregunta de siempre, la que se repite en todas las bodas y que sin embargo ese día yo escuché como si fuera completamente nueva. Vanessa Prado Muñiz, dijo el padre Remesal, ¿aceptas a Tomás Bermejo Lastra como tu esposo para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? El salón estaba en silencio, un silencio real de los que se sienten en el pecho. Vanessa me miró a los ojos durante un segundo que se estiró mucho más de lo que debería. Luego respiró hondo, despacio, como quien toma aire antes de dar un paso que ya no tiene vuelta. Cerró los ojos, los abrió y dijo no. Una sola palabra, seca, entera, sin vacilación. El cuarteto dejó de tocar de golpe, como si alguien hubiera cortado el sonido con un interruptor. Escuché el rumor del salón recorrer las bancas de un extremo al otro, murmullos que iban de un lado al otro sin encontrar dónde posarse. Alguien soltó algo que cayó al suelo con un golpe sordo sobre las baldosas frías. Yo seguía de pie, con la alianza entre el pulgar y el índice de mi mano derecha, exactamente donde la había tenido desde antes de que ella llegara al altar. No me moví, no pronuncié una sola palabra. Creo que en ese instante algo dentro de mí decidió que lo más digno era quedarse quieto, porque cualquier otro gesto hubiera significado aceptar que aquello era completamente real. Vanessa no bajó la mirada. Me miraba fijamente, y en su expresión no había culpa ni vergüenza. Había algo parecido a la resolución. Como si aquello le costara, sí, pero lo estuviera llevando hasta el final, porque lo había decidido mucho antes de ese jueves. Entonces levantó la mano hacia el padre Remesal, y con una calma que todavía hoy me resulta imposible de comprender del todo, le pidió el micrófono. El padre Remesal sostuvo el micrófono sin entender bien qué estaba ocurriendo. Nadie en ese salón lo entendía, y yo tampoco. Pero antes de contarte lo que ella dijo con ese micrófono en la mano, necesito que sepas quién era yo antes de ese jueves. No el hombre que imaginas cuando escuchas una historia como esta. El de verdad, con sus logros y con sus grietas. Nací en Valladolid en octubre de 1973. Hijo único de un maestro de escuela y de una administrativa del ayuntamiento municipal. Crecí en el barrio de Las Delicias, en un piso de 3 habitaciones donde mi padre medía cada euro, con la misma precisión con que medía las palabras que escribía en la pizarra. Esa austeridad no fue pobreza, fue una forma de entender que lo que vale no se regala, se gana. Me lo enseñó sin decírmelo directamente, solo con su manera de vivir cada día. Estudié arquitectura en la Universidad de Valladolid. No fui el más brillante de mi promoción, pero sí el más persistente. Mientras otros aprovechaban los viernes, yo repasaba cálculo de estructuras y resistencia de materiales. No por disciplina ciega, sino porque había algo en la arquitectura que me resultaba profundamente honesto. Lo que diseñas bien se sostiene durante décadas. Lo que diseñas con descuido tarde o temprano falla. Y esa ley no admite excepciones ni excusas. Terminé la carrera en 1998 y pasé los años siguientes trabajando en distintos estudios de la ciudad. En uno de ellos, a principios de los 2000, conocí a Héctor Durán Vallejo. Era 6 años menor que yo, recién llegado al mundo laboral, pero tenía algo que yo no tenía, una facilidad natural para relacionarse con las personas que desarmaba cualquier resistencia en cuestión de minutos. Yo encontraba las soluciones técnicas, él encontraba las palabras para presentarlas. Nos complementábamos sin buscarlo, y eso con el tiempo se convirtió en algo que consideré irrompible. En 2008,
Firmamos los papeles de Bermejo y Durán Arquitectura y Construcción. El capital inicial fue de 90.000 euros, 45 de cada uno, reunidos a lo largo de años de trabajo sin grandes dispendios. Los primeros 3 años fueron ajustados. Proyectos modestos, márgenes estrechos, reuniones en cafeterías, porque todavía no podíamos permitirnos una oficina que mereciera ese nombre. Pero la empresa fue creciendo con la solidez de quien no improvisa. Para 2016 teníamos una cartera consolidada en Castilla y León y un equipo de 17 personas. Ese mismo año, en enero, murió Consuelo. Mi matrimonio con Consuelo Aranda Vega duró 20 años. No fue perfecto, pero fue honesto y fue firme. Ella era profesora de literatura en el instituto, lectora incansable, la clase de mujer que recuerda el cumpleaños de cada persona que conoce y que nunca llega tarde a ningún sitio. Tuvimos a Irene en 1997. Yo tenía 24 años y la paternidad me llegó con más entusiasmo que preparación, aunque creo que así les ocurre a casi todos los que la viven por primera vez. Fui un padre presente dentro de mis limitaciones, y esas limitaciones no eran pequeñas. Durante los primeros años de la empresa trabajé demasiado. Había semanas enteras en que Irene ya dormía cuando yo llegaba y aún no se había levantado cuando yo salía. Consuelo cargó con el peso de esa ausencia, con una paciencia que no le pedí, y que tardé demasiado en reconocerle como merecía. No lo menciono para absolverme de nada. Lo menciono porque es parte de quién era, y omitirlo sería falsificar la historia desde el principio. Cuando Consuelo murió, la desorientación que me invadió fue de una naturaleza que no había experimentado antes. No era solo dolor, era la sensación de que el mapa que había usado para moverse por la vida de repente había dejado de ser válido, sin que nadie te diera uno nuevo. Irene tenía 19 años. Estaba en su primer año de universidad en Madrid, estudiando diseño gráfico. Regresó a Valladolid sin que yo se lo pidiera, y se quedó conmigo durante ese primer año completo. No supe hasta mucho tiempo después lo que eso le costó a ella en lo personal. Después de perder a Consuelo, me volqué en el trabajo con una intensidad que, vista desde la distancia, tenía más de refugio que de vocación. Los proyectos llegaban, la empresa crecía, el equipo funcionaba. Héctor estaba siempre cerca, una llamada oportuna, una invitación a cenar cuando notaba que llevaba demasiados días hablando solo con los planos. Lo consideré mi mejor amigo sin reservas ni preguntas. Y durante muchos años creí que esa amistad era recíproca exactamente en los mismos términos en que yo la entendía. En octubre de 2020, fui al Museo Patio Herreriano para una exposición sobre rehabilitación urbana. Iba como ponente y no tenía ningún entusiasmo especial. Vanessa Prado Muñiz se acercó a uno de mis paneles con una libreta en la mano y me hizo 3 preguntas técnicas seguidas que me obligaron a detenerme antes de responder. Tenía 36 años, pelo oscuro, recogido, una manera de escuchar que no era frecuente. Te miraba mientras hablabas como si nada más en la sala tuviera ninguna relevancia. Los meses que siguieron transcurrieron con una calma que agradecí. Cenas entre semana, tardes del domingo sin compromisos, conversaciones largas sobre proyectos y sobre los años que quedaban por delante. No había en aquello la urgencia propia de la juventud. Era algo más parecido a la certeza tranquila de 2 personas que ya saben lo que no quieren y empiezan a distinguir lo que sí. A los 16 meses de nuestro primer encuentro, le propuse matrimonio en casa, sin artificios de ningún tipo, con una copa de vino y un anillo que elegí solo en una joyería del centro. Ella lo miró, lo cogió, se lo puso en el dedo y dijo que sí con una naturalidad que me pareció perfectamente coherente con quien yo creía que era. La boda tardó 19 meses más en llegar. 19 meses de decisiones tomadas juntos. Flores, menú, lista de invitados, cuarteto de cuerda. En algún momento de esa planificación, con esa naturalidad suya que siempre interpreté como una virtud, Vanessa sugirió que Héctor fuera el padrino. Es tu persona más cercana, Tomás. Tiene que estar ahí contigo.
dijo mientras revisábamos la lista de nombres una noche en el salón. No lo consideré más de 10 segundos. Era lógico. Era exactamente lo que correspondía. Ahora me pregunto, ¿cuántas de las frases que interpreté como amor fueron en realidad algo completamente distinto? Me pregunto cuántas veces tomé una decisión, convencido de que era mía, cuando ya estaba calculada de antemano por alguien que conocía mis respuestas mejor que yo mismo. No tengo todas las respuestas aún. Pero ese 14 de septiembre, cuando el padre Remesal sostuvo el micrófono y Vanessa lo cogió con la misma frialdad con que había pronunciado su no, empecé a ver el contorno de algo que siempre había estado delante de mí, esperando simplemente a que yo decidiera mirar. El padre Remesal dudó un instante. Era un hombre acostumbrado a manejar situaciones delicadas durante los oficios, algún llanto inoportuno, un desmayo entre los presentes, algún discurso improvisado desde las bancas, pero esto era diferente, y su expresión lo revelaba sin necesidad de palabras. Sostuvo el micrófono unos segundos, lo miró y finalmente lo extendió hacia ella con la resignación silenciosa de quien comprende que ha perdido el control de lo que viene. Vanessa lo tomó con la mano derecha. No tembló, no carraspeó, ni siquiera bajó la vista al suelo en ese instante en que cualquier persona con una mínima conciencia del daño que estaba causando lo habría hecho. Me miró a mí durante 3 o 4 segundos, como midiendo algo interno, y luego giró levemente hacia el salón. 200 personas completamente inmóviles, algunas con la mano en la boca, otras con la mirada fija en ella sin terminar de descifrar todavía qué estaba ocurriendo. «No puedo seguir adelante», dijo. La voz le salió clara, sin fisuras, amplificada por los altavoces de la iglesia, de un modo que hizo que cada sílaba llegara hasta el último rincón del edificio. «No puedo hacerlo porque sería mentirle a Dios, mentirte a ti y mentirme a mí misma. Y eso es algo que no soy capaz de sostener aquí, en este altar, delante de todas las personas que más queremos». El murmullo del salón creció y luego volvió a caer, como si nadie quisiera perderse lo que seguía. «Hay un hombre en este salón al que amo, no desde hace unas semanas ni desde hace unos meses. Lo amo desde hace mucho más tiempo del que debería haberlo callado. Y guardar ese silencio ha sido la decisión más injusta que he tomado en mi vida, para todos los que estamos aquí». Hizo una pausa de 2 segundos que pesó más que todo lo anterior. Luego levantó la mirada hacia el lateral derecho del altar y la mantuvo fija allí con una serenidad que me resultó de una frialdad absoluta. Yo seguí la dirección de sus ojos antes de procesar lo que estaba viendo. Héctor Durán Vallejo estaba de pie en su lugar como padrino, a 1,5 metros de mí, con las manos a los costados y la mandíbula tensa. No dijo nada, no se movió, pero la manera en que sus ojos respondieron a la mirada de Vanessa sin apartarse, sin desviar la vista al suelo en señal de vergüenza, me lo dijo todo en menos de 1 segundo. No fue una revelación gradual, fue un impacto directo. El salón explotó. No hay otra manera de describir lo que ocurrió en los siguientes 30 segundos. Las conversaciones cruzadas se levantaron desde todas las bancas al mismo tiempo. Sillas que rozaban el suelo de piedra, alguien que se puso en pie en la 5ª fila sin que yo registrara quién era. Mi madre, sentada en la primera banca del lado izquierdo, se llevó las 2 manos a la cara. Mi tío Rafael, que había viajado desde Burgos esa misma mañana, se giró hacia la persona que tenía al lado con una expresión que mezclaba la incredulidad con la rabia contenida. Yo no me moví. Seguía en el mismo punto donde había estado los últimos 20 minutos, con la alianza entre los dedos, y lo único que era capaz de hacer era respirar con una regularidad que no correspondía a lo que sentía por dentro. El cuerpo tiene una manera propia de responder a los golpes que la mente no puede absorber de inmediato. Se vuelve mecánico, como si desconectara todo lo que no sea estrictamente necesario para mantenerse en pie. El padre Remesal dio 2 pasos hacia el frente y pidió calma con un gesto amplio de ambas manos. Nadie le prestó demasiada atención. Vanessa me devolvió el micrófono con la misma serenidad con que lo había pedido. Luego me miró por última vez. En esa mirada había algo parecido a la pena, aunque no del tipo que libera a quien la siente,
sino del tipo que reconoce el daño sin tener la capacidad de remediar nada. «Lo siento, Tomás», dijo en voz baja, ya sin amplificación, lo suficientemente cerca para que yo lo escuchara sin que llegara a las bancas. «De verdad lo siento». No respondí, no porque me faltaran palabras, sino porque en ese instante ninguna tenía sentido. Las palabras sirven cuando existe algún tipo de reparación posible. Aquí no la había. Me giré hacia Héctor. Él sostuvo mi mirada durante un momento que no supe cuánto duró. En su expresión no encontré la culpa directa que quizás esperaba. Había algo más complicado. La incomodidad de quien sabe que no tiene ningún argumento válido y ha dejado de buscarlos. No habló. Yo tampoco. Hay conversaciones que no pueden existir en mitad de una iglesia llena de gente, con el incienso todavía flotando en el aire y las flores del altar comenzando a parecer completamente ridículas bajo aquella luz. La coordinadora de la boda, una mujer de unos 40 años llamada Rosa, que llevaba toda la mañana con un auricular y una carpeta en la mano, se acercó a mí con paso rápido y me preguntó en voz baja si quería que acompañara a los invitados hacia el exterior. Le dije que sí con un movimiento de cabeza. Fue lo único que articulé en los siguientes 10 minutos. Salí de la iglesia de San Miguel por la puerta lateral, la que da a una calle estrecha que en días normales permanece vacía. Ese jueves estaban aparcadas las furgonetas del servicio de catering. El contraste entre la intensidad de lo que acababa de ocurrir dentro y la banalidad de esas furgonetas blancas con su logotipo impreso en el lateral fue una de las imágenes más extrañas que guardé de todo aquel día. Me quité la corbata azul, la doblé con cuidado, sin saber exactamente por qué, y la guardé en el bolsillo interior de la chaqueta. Un gesto completamente inútil dado el momento, pero que mis manos ejecutaron solas, mientras la cabeza comenzaba a reorganizar, con una lentitud penosa, todo lo que había visto en los últimos 20 minutos. Entonces llegó el primer pensamiento nítido entre el caos. No era la imagen de Vanessa con el micrófono, ni el sonido de ese «no» resonando entre las columnas de piedra, que era algo más pequeño y más antiguo. Una tarde de hacía 8 meses, en la oficina de la empresa, cuando entré sin avisar y encontré a Héctor terminando una llamada con una rapidez que en aquel momento atribuí simplemente al cierre de una conversación de trabajo. Colgó, me sonrió, me preguntó si quería café. Nos sentamos y hablamos durante media hora de un proyecto en Salamanca. No le di ninguna vuelta más. Ahora, apoyado contra la pared fría de esa calle estrecha, con el sol de septiembre cayendo directo sobre las furgonetas blancas, ese recuerdo adquiría un contorno completamente diferente. Y junto a él empezaron a aparecer otros, muchos otros, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que yo había mantenido cerrada sin saber que lo estaba. Era el último en saberlo. Y esa certeza, más que la humillación pública, más que el no frente al altar, fue lo que terminó de asentarse en el pecho como algo permanente. Llamaron a mi móvil 4 veces antes de que llegara al coche. No lo cogí ninguna. Reconocí el número de mi primo Eduardo en la segunda llamada y el de mi madre en la cuarta. Los apagué sin darles respuesta, no por frialdad hacia ellos, sino porque en ese instante no tenía ninguna versión de mí mismo disponible para sostener una conversación. Era como intentar encender algo que se había quedado sin combustible de golpe. El coche estaba aparcado a 200 metros de la iglesia, en la calle Marcos Fernández, bajo un castaño que empezaba a perder las primeras hojas del otoño. Había dejado la chaqueta en el asiento de copiloto antes de entrar a la ceremonia porque hacía calor esa mañana. La cogí, la puse sobre el regazo sin ponérmela y permanecí sentado con las 2 manos sobre el volante sin girar la llave durante algo que debieron ser entre 8 y 10 minutos, aunque en aquel estado no existía ninguna forma fiable de medir el tiempo. El sol de mediodía golpeaba el parabrisas con una indiferencia perfecta. Desde allí no se escuchaba nada del exterior. Solo el sonido de mi propia respiración y de vez en cuando algún vehículo que pasaba por la calle sin detenerse, completamente ajeno a todo lo que acababa de ocurrir a 200 metros de distancia. Arranqué y conduje hacia el apartamento.
No tomé ninguna decisión consciente sobre ese destino. Sencillamente puse el coche en marcha y las manos fueron solas hacia allí, como si el cuerpo supiera a dónde ir cuando la cabeza ha dejado de funcionar con normalidad. El apartamento estaba en la calle Doctrinos, a 7 minutos de la iglesia. Un cuarto piso con vistas a un patio interior, 94 metros cuadrados, que había reformado completamente a lo largo de los últimos 14 meses. Lo había comprado como inversión 2 años antes, y cuando la boda empezó a tomar forma, Vanessa y yo decidimos que sería nuestro primer hogar juntos. Cada decisión de aquella reforma, desde el suelo de roble hasta la distribución de la cocina, la habíamos tomado los dos en conversaciones que ahora me resultaban completamente distintas de lo que habían parecido en su momento. Entré sin encender ninguna luz. La obra estaba terminada desde hacía 3 semanas. El piso olía a pintura nueva y a madera reciente, un olor limpio y fresco que en cualquier otro contexto habría sido agradable. Las persianas estaban a medio bajar, tal y como las había dejado 3 días antes, cuando pasé a recoger algunas cosas para el hotel donde dormí la noche anterior a la boda. La luz de la tarde entraba en franjas oblicuas sobre el suelo de roble y se quedaba ahí, quieta, sin hacer nada útil. Me senté en el sofá. Era uno de los pocos muebles que ya habíamos traído al piso. 3 plazas, tapizado en gris piedra, que Vanessa eligió en una tienda del Paseo de Zorrilla un sábado de marzo, mientras yo revisaba muestras de pintura para el dormitorio. Coloqué la alianza sobre la mesita auxiliar. La miré durante un rato largo. Era sencilla, de oro blanco, del mismo estilo que su anillo de compromiso. La habíamos elegido juntos en febrero, en una joyería del centro, mientras el encargado nos preparaba café y nos hablaba del tiempo de entrega para el grabado interior. Bebimos ese café, salimos a la calle cogidos del brazo, y yo pensé que era uno de esos días corrientes que solo tienen valor cuando ya han pasado. Todo aquello había ocurrido. Cada detalle era real. Y sin embargo, desde el sofá de ese apartamento vacío, aquella secuencia de hechos parecía pertenecer a una película que alguien me había descrito con minuciosidad, pero que yo mismo no había protagonizado. No lloré. No lo digo como afirmación de fortaleza, porque no lo fue. Sencillamente no ocurrió. En las horas que siguieron probé a beber agua 2 veces. Intenté comer algo a las 6 de la tarde sin conseguirlo y me tumbé en el dormitorio sin lograr dormir. El techo era blanco, recién pintado. En algún momento conté las molduras del perímetro sin ningún motivo concreto. Eran 16. A las 9:20 de la noche llamó Irene. Había intentado contactarme 5 veces a lo largo de la tarde, según vi cuando revisé el teléfono por primera vez desde que salí de la iglesia. Cogí esa llamada porque era mi hija y porque en algún lugar de ese vacío que se me había instalado en el pecho seguía existiendo la certeza de que ella era lo único que permanecía en su sitio. «Papá», dijo, «solo eso», con esa voz que tenía de pequeña cuando se despertaba con una pesadilla en mitad de la noche. «Estoy bien», respondí, una mentira de las que se dicen no para engañar, sino para proteger, aunque en aquel instante no sabía exactamente a quién estaba protegiendo. Hubo un silencio breve al otro lado. Luego me preguntó dónde estaba y le dije que en el apartamento de Doctrinos. Quiso venir. Le dije que no, que esa noche necesitaba estar solo, que al día siguiente hablaríamos. Aceptó con una reluctancia que percibí con claridad aunque no la verbalizó, y antes de colgar me dijo que me quería. Le dije lo mismo. Después de esa llamada, el silencio fue distinto, más denso o quizás simplemente más honesto. No encendí el televisor, no abrí el ordenador, no busqué ningún tipo de distracción. Me quedé en la oscuridad del salón con la alianza sobre la mesita y la corbata azul todavía doblada en el bolsillo de la chaqueta, escuchando los ruidos nocturnos del edificio. Tuberías que crujían, el ascensor bajando 2 veces, pasos en el piso de arriba que se detuvieron alrededor de la medianoche. En algún momento entre las 12 y la 1 de la madrugada, sin haberlo buscado, empecé a recordar. No con el orden ni la voluntad con que uno rememora algo cuando lo persigue, sino de la manera en que los recuerdos aparecen
cuando el ruido exterior desaparece y ya no hay forma de mantenerlos fuera. Solos, sin pedir permiso, con esa precisión incómoda que tienen los detalles que uno ignoró en su momento. Recordé un sábado de noviembre del año anterior. Habíamos quedado los tres a comer, Vanessa, Héctor y yo, en un restaurante del centro de la ciudad. Durante la sobremesa me levanté para ir al baño y tardé más de lo habitual porque me encontré con un conocido en el pasillo. Cuando regresé a la mesa, los dos estaban conversando en voz baja y se separaron con una naturalidad que en aquel momento interpreté como el fin de un intercambio sin importancia. Ese recuerdo, visto desde el sofá de ese apartamento a oscuras, tenía ahora un peso completamente diferente. Y junto a él llegaron 3, 4, 5 más, cada uno ajustando ligeramente la imagen que creía tener de los últimos 2 años hasta construir un contorno que no reconocí como propio. Esa noche no dormí, pero tampoco estuve completamente quieto. Algo muy lento y muy frío había comenzado a moverse en algún lugar dentro de mí. Todavía no tenía nombre, todavía no tenía dirección, pero ya existía, y sabía que no iba a detenerse solo. Amanecí en el sofá sin haber cerrado los ojos en ningún momento. A las 7:15 de la mañana del 15 de septiembre entró la luz por las persianas sin que yo la hubiera invitado, y con ella llegó la segunda fase de algo que la noche anterior todavía no tenía forma definida. El día anterior me había limitado a recibir el golpe. Ese viernes empecé a examinarlo. No fue una decisión consciente ni planificada. Fue simplemente lo que ocurrió cuando el cuerpo se quedó sin recursos para mantenerse en blanco. Me levanté, preparé café en la cocina nueva que todavía olía a silicona de las juntas recién aplicadas y me senté a la mesa con la taza caliente entre las manos y el teléfono frente a mí sin desbloquearlo. Y los recuerdos comenzaron a llegar con una puntualidad que no les había pedido. El primero fue el del restaurante de noviembre, el mismo que había aparecido la noche anterior. Pero esa vez fui más allá del instante en que los encontré conversando en voz baja al volver del baño. Recordé también lo que vino después, que Vanessa estuvo más callada que de costumbre durante el trayecto de vuelta a casa, que respondió mis preguntas con monosílabos mientras miraba por la ventanilla, y que cuando le pregunté si le ocurría algo, me dijo que estaba cansada y que no era nada. Lo acepté sin insistir. Siempre me había parecido que insistir era una forma de desconfiar, y yo no era desconfiado, o al menos eso creía de mí mismo. El segundo recuerdo vino desde más atrás. Fue un fin de semana de abril de 2022, 16 meses antes de la boda. Vanessa me comentó un jueves por la noche que una compañera de su empresa tenía una casa en la Sierra de Gredos y que habían organizado una escapada para el fin de semana siguiente. Me lo dijo con toda la naturalidad del mundo, mientras ordenaba papeles sobre la mesa del comedor. Yo le dije que se fuera tranquila, que tenía trabajo atrasado y que me quedaría sin problema. Se marchó el sábado por la mañana con una bolsa pequeña y regresó el domingo por la noche con buen color y mejor humor. No le pregunté nada más porque no tenía ningún motivo aparente para hacerlo, o eso pensé en aquel momento. Con el café enfriándose entre los dedos, me pregunté cuántas de sus compañeras de aquel viaje existían realmente y cuántas escapadas similares había registrado sin verificar nada. La respuesta, calculada con la frialdad que proporciona el insomnio prolongado, fue incómoda. 3 fines de semana a lo largo de año y medio descritos como compromisos de trabajo o de amigas. 3 veces que yo respondí con la misma indiferencia práctica sin formularme ninguna pregunta adicional. El tercer elemento fue diferente, más difícil de sostener que los anteriores porque no venía de Vanessa, sino de Héctor. Aceptar que la persona en quien más había confiado durante 15 años me había estado mirando a los ojos mientras me engañaba tenía una textura que la traición de ella no alcanzaba a reproducir. Fue en enero de 2023, 8 meses antes de la boda. Héctor y yo volvíamos en su coche desde una reunión de seguimiento con un cliente en Palencia. Terminamos antes de lo previsto y mientras circulábamos por la autovía, él me preguntó cómo avanzaban los preparativos. Le hablé del catering, del cuarteto de cuerda.
del fotógrafo que todavía no habíamos cerrado. En algún punto de esa conversación dijo algo que en su momento dejé pasar sin darle ningún peso. Dijo: Vanessa tiene muy claro lo que quiere. Eso no te lo va a agradecer siempre todo el mundo, pero es lo que más se necesita en una persona. Lo tomé como la observación de alguien que la conocía superficialmente desde nuestro círculo y apreciaba su carácter. Sonreí, le di la razón y la conversación derivó hacia otro tema. Ahora esa misma frase no sonaba como la valoración de un amigo, sonaba como alguien que conocía a Vanessa con una profundidad que no correspondía a la distancia que yo suponía que había entre ellos. El cuarto detalle fue el más pequeño y quizás por eso el más persistente. Era una tarde de junio, 3 meses antes de la boda. Estábamos los 3 en casa de Héctor para una cena informal, algo habitual desde que Vanessa y yo empezamos a salir. En un momento de la noche, ella se levantó a buscar agua y Héctor se ofreció a acompañarla para indicarle dónde estaban los vasos porque había reorganizado los armarios recientemente. Tardaron 7 minutos en volver. Yo estaba revisando algo en el teléfono y no lo registré como relevante. 7 minutos, en circunstancias normales, son completamente insignificantes. Esa mañana, sentado frente a la taza de café ya frío, comprendí que había acumulado suficientes fragmentos, así como para haber construido un cuadro bastante claro si hubiera querido verlo. Y ahí residía el verdadero problema. En algún nivel, alguna parte de mí había registrado cada uno de esos momentos. Los había archivado y dejado exactamente donde estaban, sin formular ninguna pregunta, porque hacerlas habría supuesto poner en riesgo algo que yo no quería alterar. No fui un hombre al que engañaron por descuido ajeno. Fui un hombre que eligió no ver, porque lo que tenía le parecía suficientemente estable como para no cuestionarlo. Eso no me absuelve de nada. Me hace responsable de una parte del tiempo que perdí, y esa distinción, incómoda y completamente honesta, fue el primer pensamiento útil que tuve en 2 días. Me duché por primera vez desde el jueves. Me cambié de ropa. Comí algo sin registrar demasiado bien qué era. Y cuando volví a sentarme, a las 11:40 de esa mañana, el estado en que me encontraba era materialmente distinto al de las horas anteriores. Ya no era la parálisis desordenada de quien absorbe un impacto sin preparación. Era algo más frío, más parecido a la concentración con que trabajo cuando un proyecto presenta un fallo estructural grave y hay que localizar exactamente dónde está el problema antes de decidir qué se hace con él. Héctor tenía el 35% de Bermejo y Durán. Yo tenía el 65%. Lo que significaba que cada mañana que él llegara a esa oficina, cada cliente al que llamara en nombre de los dos, cada documento en el que su firma apareciera junto a la mía, todo seguiría ocurriendo con absoluta normalidad, como si el jueves 14 de septiembre no hubiera existido para nadie más que para mí. Eso era lo primero que tenía que cambiar, pero no de cualquier modo, no con un gesto impulsivo que me dejara expuesto legal o profesionalmente, sino con la misma meticulosidad que aplico a los planos, midiendo cada línea antes de trazarla, verificando que cada ángulo sea correcto, asegurándome de que lo que construya resista sin fisuras. Cogí un cuaderno de espiral de la estantería del salón, de los que uso para apuntes de obra, con tapas de cartón grueso de color azul oscuro. Busqué la primera página en blanco y escribí una sola palabra en la parte superior: nombres. Debajo escribí 2. Óscar Villanueva. Era el abogado al que había recurrido en 2 ocasiones anteriores para asuntos de la empresa. 58 años, meticuloso y de pocas palabras, despacho en la calle Santiago que olía permanentemente a papel impreso y a café cargado. No éramos amigos, pero tampoco simples conocidos. Era de los pocos profesionales a los que consultaba con plena confianza, porque jamás le había escuchado prometer nada que no estuviera en condiciones de cumplir. Lo llamaría el lunes. Pero antes necesitaba conocer el alcance real de lo que tenía delante. Y para eso existía otro nombre que todavía no había escrito, aunque ya empezaba a tomar forma en algún lugar de la cabeza con la inevitabilidad propia de lo que ya no puede postergarse por más tiempo.
El lunes 18 de septiembre llamé a Óscar Villanueva Prado a las 9 de la mañana. Respondió al segundo tono, y antes de que yo terminara de presentar la situación, ya me había pedido que fuera a su despacho ese mismo día a las 5 de la tarde. No hizo preguntas de más por teléfono. Era de esos hombres que comprenden que hay asuntos que no se resuelven en frío sino frente a frente, con los papeles sobre la mesa y el tiempo que haga falta. El despacho estaba en la calle Santiago, segundo piso de un edificio de piedra caliza que llevaba décadas sin que nadie le prestara demasiada atención por fuera, pero que por dentro era exactamente lo que necesitaba ser: funcional, ordenado, sin adornos que distrajeran. Olía como siempre a papel impreso y a café que llevaba demasiado tiempo en la cafetera. Óscar me recibió con un apretón de manos firme y sin ningún gesto de condolencia que yo no le había pedido. Eso lo agradecí sin decírselo. Le conté todo. No con el orden cronológico perfecto, sino con el orden en que los hechos se organizaban dentro de mi cabeza. La boda, la confesión pública, Héctor, los 3 años de gastos compartidos con Vanessa que necesitaba revisar con detenimiento. Óscar escuchó sin interrumpirme y tomó notas en un cuaderno de hojas cuadriculadas con una letra pequeña y vertical. Cuando terminé de hablar, levantó la vista y dijo con la sobriedad de siempre: antes de cualquier movimiento legal, necesitas saber exactamente con qué cuentas. Un abogado trabaja con pruebas, no con impresiones. Tenía razón, y eso me llevó directamente al segundo nombre que había dejado pendiente en el cuaderno de tapas azules. Ramón Tejeda Montoya. Tenía 53 años y un despacho discreto en la calle Panaderos, a 2 calles del Mercado Central. Lo conocía de referencia a través de un arquitecto con quien había colaborado en un proyecto en Zamora varios años atrás, alguien que lo había descrito como el único profesional al que confiaría un asunto delicado sin ninguna reserva. Lo llamé el martes 19 y quedamos para el miércoles 20 por la tarde. Era un hombre de estatura media, pelo entrecano, cortado muy corto, y una manera de moverse que sugería que nunca iba a ningún sitio sin haber calculado el tiempo exacto que necesitaría. Su despacho era pequeño, pero perfectamente ordenado. Carpetas archivadas por colores en una estantería metálica, una sola fotografía enmarcada en la pared que mostraba un paisaje sin figuras humanas, y un escritorio sobre el que no descansaba ni un papel fuera de su sitio. Me escuchó con los codos apoyados en la mesa y los dedos entrelazados, sin tomar notas durante los primeros 40 minutos. Cuando terminé, me preguntó sin rodeos: ¿le interesa únicamente el plano personal o también el financiero? Los dos, respondí sin dudar. Ramón comenzó a trabajar esa misma semana. Durante ese periodo, yo mantuve la actividad habitual de la empresa, con una frialdad que entonces me resultaba extraña en mí mismo, pero que en retrospectiva reconozco como el mecanismo de quien necesita conservar algo bajo control para no perder todo lo restante al mismo tiempo. Llegaba a la oficina, revisaba planos, atendía reuniones, firmaba documentos. Héctor apareció el primer lunes con normalidad aparente. Intercambiamos las palabras estrictamente necesarias sobre un proyecto en curso y cada uno regresó a su mesa. Ninguno de los dos mencionó el 14 de septiembre. Ese silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier discusión. 3 semanas después, el miércoles 11 de octubre, Ramón me llamó al móvil pasadas las 6 de la tarde. No para darme información por teléfono, sino para pedirme que fuera al despacho al día siguiente con tiempo suficiente. «Tengo cosas que mostrarle en persona», dijo. «Prefiero que las vea aquí». Fui el jueves a las 5. Sobre su escritorio había una carpeta de cartulina marrón con varios documentos y un pendrive apoyado encima. Antes de abrirla, Ramón me miró con esa forma suya de no suavizar nada, que no necesite suavizarse, y dijo: «Antes de lo relacionado con la señora Prado y con Durán, encontré algo de manera indirecta durante las entrevistas, algo que quizás preferiría no saber, pero no soy de los que filtran la información que les han encargado». Asentí en silencio. Su hija Irene, al hablar con personas del entorno de la señora Prado, una de ellas, Lucía Serrano Peña, 31 años,
antigua compañera de trabajo de Vanessa, que coincidió con su hija en varias ocasiones, me confirmó que Irene tenía conocimiento de la relación entre la señora Prado y Durán desde antes de la primavera de este año, aproximadamente 10 meses antes de la boda. El despacho se quedó completamente quieto. Ramón no añadió nada durante varios segundos. Me dejó con ese dato instalado en el centro de la mente, sin rellenar el espacio con palabras que no necesitaba. Le pregunté si estaba seguro. Me respondió que la fuente era directa y que Lucía Serrano ni siquiera sabía que formaba parte de ninguna investigación cuando lo mencionó. Había surgido de manera natural en una conversación orientada, con la habilidad de quien sabe llegar a un punto sin señalarlo de antemano. Salí con la carpeta bajo el brazo y conduje de vuelta al apartamento de Doctrinos sin registrar apenas el recorrido. Esa noche llamé a Irene y le dije que necesitaba verla al día siguiente, que era importante. Percibí una tensión en su voz que no correspondía a una llamada ordinaria. Me dijo que iría a las 11. Llegó el viernes puntual. Entró. Recorrió el salón con la mirada y se sentó frente a mí con los hombros ligeramente encogidos, ese gesto suyo que desde pequeña había significado que se preparaba para algo difícil. No le di ningún margen. Irene, ¿cuándo lo supiste? Sostuvo mi mirada durante 3 segundos, luego la bajó hacia el suelo. Papá, no me pidas tiempo. Necesito que me respondas. El silencio que vino después fue suficiente para confirmar lo que Ramón me había dicho. Cuando finalmente habló, lo hizo con una voz reducida a algo que no le conocía desde la infancia. En noviembre del año pasado, una amiga los había visto juntos. Al principio no quise creerlo, pero después lo confirmé por mi cuenta. 10 meses, dije. No sabía cómo decírtelo. Estabas tan ilusionado, hacía años que no te veía así. Pensé que si me equivocaba o si tú no me creías, no quería ser yo la que te quitara eso. Escuché cada palabra sin interrumpirla. Luego guardé silencio durante un momento que los dos sentimos de maneras completamente distintas. Tenías la posibilidad de ahorrarme el jueves 14 de septiembre, le dije con una calma que no era serenidad sino precisión. Y elegiste no hacerlo. Lo sé. No voy a discutir esto hoy contigo, pero necesito que sepas que lo que hiciste tiene un peso que ninguna explicación hace desaparecer. Irene asintió. Tenía los ojos húmedos, pero no lloró delante de mí. Eso, de una manera que no esperaba, fue lo más doloroso de toda la conversación. Que mi hija se contuviera frente a mí, como si ya supiera que en ese cuarto no iba a encontrar ningún alivio. Se fue a la 1 de la tarde. Cerré la puerta, apoyé la espalda en ella un instante y miré el apartamento con su suelo de roble y sus persianas a medio bajar. La traición de Vanessa y Héctor había llegado desde fuera. Lo de Irene era distinto. Venía de adentro, del único lugar que yo había dado por inviolable, incluso en los peores periodos de los últimos años. Y ese tipo de daño no se mide en fechas, ni en documentos, ni en euros. Se instala en silencio, donde antes había certeza. Ocupa ese espacio sin hacer ruido. Y no tiene ninguna prisa por marcharse. La segunda reunión con Ramón Tejeda estaba programada para el jueves 19 de octubre, 8 días después de la primera. Durante ese intervalo, mantuve el ritmo habitual de trabajo con una disciplina que no nacía del bienestar, sino de la necesidad de que nada exterior cambiara de forma visible, mientras todo lo interno avanzaba hacia un punto que todavía no tenía contornos del todo definidos. Llegué al despacho de la calle Panaderos a las 5 en punto. Ramón ya tenía preparado sobre el escritorio un informe encuadernado de 34 páginas y una segunda carpeta con fotocopias de documentos que reconocí desde el primer vistazo como extractos bancarios. Me indicó la silla con un gesto breve y se sentó frente a mí con la pausa de quien ya sabe todo lo que está a punto de decir y no tiene ninguna urgencia por comenzar. La relación entre Vanessa Prado Muñiz y Héctor Durán Vallejo comenzó con certeza documentada en julio de 2021. Hay registros de comunicaciones frecuentes desde esa fecha, encuentros verificados en al menos 4 ciudades distintas entre ese mes y septiembre de 2023.
y testimonios indirectos que sugieren que el primer contacto de carácter íntimo pudo producirse algunos meses antes, aunque sin documentación concluyente al respecto. Julio de 2021. Hice el cálculo en silencio. 2 años y 2 meses antes de la boda. 8 meses después de que Vanessa y yo comenzáramos a salir. ¿Estás seguro de julio?, pregunté. Completamente. Hay registros de mensajes entre los dos que datan del 8 de julio de ese año, obtenidos de manera legal a través de fuentes externas verificables. Son el primer rastro documentado. Asentí. No pedí ver ese material en ese momento porque necesitaba procesar primero el marco antes de entrar en los detalles. El hecho concreto era este. Prácticamente desde el principio de nuestra relación, Vanessa había mantenido en paralelo algo con Héctor. Lo que yo había vivido como el inicio de algo genuino era ya desde los primeros meses una estructura con 2 niveles que yo desconocía por completo. Ramón giró el informe hacia mí y lo abrió por la sección marcada con una tira adhesiva amarilla. Ahora viene la parte que probablemente le resulte más difícil de procesar. No porque sea más grave emocionalmente, sino porque es cuantificable. Lo que seguía era un análisis detallado de los movimientos financieros vinculados a Vanessa a lo largo de los 2 años anteriores a la boda. Ramón fue señalando cada línea con el índice mientras hablaba, sin apresurarse. La reforma del apartamento de la calle Doctrinos había costado, según los presupuestos originales que yo había firmado y archivado, 78.000 euros. Era un importe razonable para la envergadura de la obra. Suelos, cocina, cuarto de baño completo, instalaciones eléctricas revisadas y pintura integral. Había gestionado los pagos principales directamente con los proveedores, pero había habilitado una cuenta de uso compartido para los gastos corrientes de la reforma. Materiales menores, imprevistos, complementos decorativos y mobiliario que Vanessa se había ofrecido a coordinar porque su experiencia en interiorismo era directamente aplicable. En esa cuenta había depositado, a lo largo de 14 meses, 49.000 euros. El desglose justificado de los gastos reales ascendía a 7.000 euros en conceptos menores, perfectamente verificables. El resto, 42.000 euros, había salido en transferencias distribuidas a lo largo de ese periodo hacia una cuenta a nombre de Vanessa Prado Muñiz, en una entidad bancaria diferente a la que yo conocía. Las transferencias estaban fraccionadas en importes que oscilaban entre 800 y 4.000 euros, con una frecuencia variable que dificultaba su detección sin un análisis específico. 42.000 euros, repetí en voz alta. No porque necesitara confirmación, sino porque pronunciarlo le daba una materialidad que el número sobre el papel no terminaba de transmitir por sí solo. 42.000 euros exactos, confirmó Ramón. Distribuidos en 19 transferencias entre el 4 de junio de 2022 y el 29 de agosto de 2023, la última 16 días antes de la boda. 16 días antes de la boda, mientras ajustábamos los últimos detalles con el servicio de catering y confirmábamos los asientos para los familiares que venían de fuera, ella estaba extrayendo los últimos fondos de una cuenta que yo había creado con la convicción de que construíamos algo juntos. Había algo en esa precisión temporal que superaba cualquier interpretación de oportunismo o impulsividad. Aquello era metódico, tenía la estructura de un proceso deliberado, ejecutado con paciencia y con la seguridad de quien sabe que no será revisado, porque la confianza del otro actúa como pantalla protectora. ¿Esto tiene recorrido legal?, pregunté. Eso es precisamente lo que necesita valorar con Villanueva, respondió Ramón. Lo que yo puedo decirle es que la documentación que le entrego hoy está completa, verificada y es perfectamente utilizable en un procedimiento. La calificación jurídica de los hechos y las vías de acción son terreno suyo, no el mío. Salí del despacho a las 7 menos cuarto, con el informe bajo el brazo y la carpeta de extractos en la mano. La calle Panaderos estaba tranquila a esa hora. Algún vecino caminando hacia el mercado que ya cerraba, una pareja joven sentada en los escalones de un portal. El otoño en Valladolid
Tiene una luz particular al atardecer, anaranjada y tendida, que convierte cualquier fachada de piedra en algo que parece extraído de otra época. Esa tarde la registré por primera vez desde hacía semanas, no porque me encontrara bien, sino porque algo en la cabeza había pasado del desconcierto al análisis, y ese desplazamiento, aunque no era alivio, era al menos funcional. En el coche, antes de arrancar, abrí la carpeta y busqué la última transferencia. 29 de agosto de 2023, 3.200 euros. Esa misma semana, habíamos ido juntos a confirmar el menú de la cena con el responsable del catering, y de regreso ella me había cogido la mano mientras conducía y había dicho que ya casi no podía creer que quedaran tan pocos días. Lo dijo con una expresión que yo leí como anticipación. Con lo que sé ahora, esa misma expresión admite lecturas radicalmente distintas. Guardé la carpeta, arranqué el coche y llamé a Óscar Villanueva desde el Manos Libres antes de incorporarme al tráfico. Respondió al primer tono. «Tengo el informe completo», le dije. «Hay sustancia jurídica». «Mañana a las 4», respondió sin necesitar más detalles. Conduje de vuelta al apartamento con el informe en el asiento de al lado. Esa noche lo leí entero, las 34 páginas, 2 veces seguidas. En la segunda lectura subrayé los fragmentos relevantes con un bolígrafo rojo, el mismo que uso en obra para marcar errores en los planos cuando algo no cuadra y no puede dejarse pasar. Al terminar, el informe tenía mucho subrayado. Pero lo que mayor peso sostenía no era ningún párrafo concreto, era la certeza, instalada ya con una solidez que no requería más argumentos, de que lo ocurrido no había sido una historia de amor que derivó por un camino imprevisto. Había sido una operación con 2 frentes simultáneos, uno emocional y uno económico. Y yo había sido el eje de ambos, sin ninguna participación consciente en ninguno de los dos. Esa distinción lo modificaba todo. No en el plano del daño, que a esas alturas tenía ya una forma fija e inamovible, sino en el plano de lo que correspondía hacer a partir de ese momento. Y en ese terreno, por primera vez desde el 14 de septiembre, no me faltaba ninguna clase de claridad. La reunión con Óscar Villanueva del viernes 20 de octubre duró 2 horas y cuarto, que era la más importante que habíamos tenido en ese despacho, y transcurrió sin escenificaciones. 2 tazas de café, el informe de Ramón abierto sobre la mesa y una conversación que avanzó con la precisión de quien sabe exactamente qué terreno pisa y no necesita rodeos para moverse en él. Óscar revisó los documentos en silencio durante los primeros 20 minutos. Tenía un método que le había visto usar antes. Leía en diagonal primero, luego volvía a los párrafos que marcaba con el dedo sin llegar a subrayar nada, y solo al terminar ese proceso formulaba sus observaciones. Era una manera de trabajar que nunca admitía precipitaciones y que esa tarde me resultó especialmente valiosa. Cuando levantó la vista, lo primero que dijo fue: «Las transferencias son el núcleo de todo esto». Me explicó que los 42.000 euros desviados desde la cuenta compartida de la Reforma constituían en términos técnicos un posible delito de apropiación indebida con elementos que podrían calificarse de estafa dado el contexto premeditado en que se produjeron. El acceso de Vanessa a esa cuenta había sido acordado por mí en términos de confianza plena, sin restricciones operativas, lo que añadía una capa de complejidad a la calificación pero no eliminaba el recorrido legal. «Con esta documentación», dijo mientras cerraba el informe, «tenemos base suficiente para un requerimiento extrajudicial con amenaza de denuncia formal. Hay quienes prefieren esa vía. Otros prefieren ir directamente al juzgado. Usted decide según lo que quiera conseguir». Lo que quería conseguir, le expliqué, era la devolución íntegra del dinero. No tenía ningún interés en convertir aquello en un proceso público prolongado si existía una alternativa que llegara al mismo resultado con menos desgaste. El procedimiento judicial estaba sobre la mesa como instrumento de presión, no como destino necesario. Óscar anotó algo en su cuaderno y pasó a la segunda parte sin pausa. «Lo de Durán es estrictamente mercantil, pero tiene recorrido claro si los estatutos están bien redactados.
Necesito ver el contrato de constitución esta semana. Le dije que se los enviaría esa misma noche. Había una cláusula que llevaba años sin necesitar y que en ese momento adquiría un peso que no había previsto cuando la incluimos. La cláusula de exclusión de socio por causa grave, aplicable en casos de conducta que comprometiera la imagen, los intereses o la continuidad operativa de la empresa. La habíamos incorporado a los estatutos 8 años atrás, durante una actualización de capital. Ninguno de los dos la había mencionado desde entonces. «Si está redactada como la recuerdo», dijo Oscar, «tiene todo lo que necesita. El socio mayoritario puede activarla mediante acta notarial con justificación documentada. Durán tendría derecho a la valoración de su participación al precio de mercado, no más, y el proceso de exclusión, bien ejecutado, es difícilmente impugnable». Salí del despacho a las 6:15, con un plan que tenía ya la solidez de cualquier estructura bien calculada. Cada elemento en su sitio, cada conexión verificada, sin fisuras visibles desde ningún ángulo. Lo que vino en las semanas siguientes fue, desde fuera, completamente indistinguible de la rutina ordinaria. Llegaba a la oficina de Bermejo y Durán cada mañana entre las 8:30 y las 9. Revisaba proyectos activos, atendía llamadas, firmaba presupuestos, respondía a correos. El equipo de 17 personas seguía su cadencia habitual sin ninguna perturbación aparente. Nadie habría notado diferencia alguna en mi comportamiento, y si alguien observó algo, lo interpretó con toda probabilidad como la recuperación discreta de un hombre que había atravesado una situación difícil y seguía adelante con la sobriedad que siempre lo había caracterizado. Héctor seguía llegando a su hora, cerrando sus reuniones, atendiendo a los clientes, con esa facilidad natural que siempre había sido su mejor herramienta profesional. En los 20 días posteriores al 20 de octubre, intercambiamos exactamente las palabras que los proyectos en curso requerían: superficies, plazos, reuniones de coordinación. Nada más. El espacio que 15 años de amistad habían ocupado había sido sustituido por una cortesía operativa que cualquier observador externo podría haber confundido con la distancia normal entre dos socios en un momento complicado. Lo que Héctor no sabía era que mientras él llegaba cada mañana y saludaba al equipo con su desenvoltura característica, yo había enviado ya los estatutos a Oscar, firmado el mandato de representación para todas las actuaciones legales y abierto con mi asesor financiero una revisión exhaustiva de la estructura patrimonial de la empresa para delimitar con exactitud qué correspondía a cada parte en una eventual separación societaria. El jueves 2 de noviembre ocurrió algo que no figuraba en ningún cálculo previo. Eran las 7:15 de la tarde. El resto del equipo había salido hacía rato. Yo había regresado al despacho después de una visita de obra para cerrar unos planos que necesitaba tener listos para primera hora del día siguiente. Estaba en la sala de reuniones con los planos extendidos sobre la mesa cuando escuché que la puerta principal se abría. Reconocí los pasos de Héctor antes de verlo aparecer en el umbral. Había vuelto a buscar unos documentos olvidados. Se detuvo al verme, y su mirada fue directamente a la mesa. Junto a los planos de obra descansaba el cuaderno de tapas azules en el que llevaba semanas acumulando notas, fechas y anotaciones relacionadas con todo lo que estaba en marcha, sin membrete ni indicación visible, pero con el bolígrafo rojo encima y varias hojas sobresaliendo por el borde superior. Héctor miró el cuaderno durante un segundo, que se estiró más de lo natural. Luego me miró a mí. «¿Trabajando tarde?», dijo. El tono intentaba sonar casual y no lo conseguía del todo. «Tengo que cerrar los planos del proyecto de Salamanca para mañana», respondí sin apartar la vista de la mesa. Con un movimiento que calculé para que pareciera completamente mecánico, cogí el cuaderno y lo coloqué debajo de los planos mientras seguía hablando sin ninguna pausa. «¿Se te olvidó algo?» «El contrato de suministros del Burgos. Lo necesito para una reunión de mañana. Está en la carpetilla verde de tu mesa. Lo vi esta tarde». Se fue en menos de 3 minutos. Escuché cerrarse la puerta principal y me quedé con los codos apoyados sobre los planos y las palmas extendidas sobre el papel. El pulso me latía con una fuerza
que no correspondía a la tranquilidad que había proyectado durante toda la interacción. Pero eso era exactamente lo que importaba, que la superficie se había sostenido, que lo que se movía por debajo seguía siendo completamente invisible. Esa noche llevé el cuaderno al apartamento y lo guardé en el cajón con llave del escritorio del dormitorio, junto a las copias del informe de Ramón y los documentos pendientes de revisión con Óscar. No era que la información fuera irrecuperable si alguien llegaba a verla. Era que el control de los tiempos era el único terreno donde yo llevaba ventaja, y perderlo por un descuido habría sido precisamente el tipo de error que un arquitecto no comete cuando la estructura que ha diseñado todavía no ha terminado de asentarse. Según Óscar, faltaban menos de 2 semanas para estar en condiciones de actuar. Y mientras tanto, la mañana siguiente volvería a la oficina a la misma hora de siempre, con el mismo café, los mismos planos y el mismo gesto tranquilo con que había entrado todos esos días desde septiembre. Porque la diferencia entre quien gana y quien pierde, en la mayoría de los casos, no la determina quién tiene más información. La determina quién sabe esperar con el peso de todo eso encima sin que se note en la cara. El lunes 13 de noviembre, a las 9 de la mañana, Óscar Villanueva firmó los 2 documentos que llevaban semanas tomando forma sobre su escritorio. Yo no estaba presente en ese momento porque no era necesario. Lo había firmado todo lo que me correspondía firmar el viernes anterior, en una sesión de 1h30 en la que repasamos cada línea por última vez con la minuciosidad que el asunto merecía. Lo que ocurrió ese lunes fue simplemente la puesta en marcha de una maquinaria que ya no dependía de ninguna decisión adicional mía, solo del tiempo que tardara en llegar a donde tenía que llegar. El primer documento era un requerimiento extrajudicial dirigido a Vanessa Prado Muñiz. Notificaba la existencia de documentación que acreditaba la disposición no autorizada de 42.000 euros desde una cuenta de titularidad compartida destinada exclusivamente a la reforma del inmueble de la calle Doctrinos. Detallaba las 19 transferencias con sus fechas e importes exactos y concluía con un plazo de 15 días hábiles para la devolución íntegra de esa cantidad. En el párrafo final quedaba explícita la alternativa. Si en ese plazo no se producía la devolución voluntaria con los intereses correspondientes, se presentaría denuncia formal por apropiación indebida con los elementos documentados disponibles, lo que habría un procedimiento penal con consecuencias sustancialmente más gravosas para ella que la restitución negociada. El segundo documento era el acta notarial de activación de la cláusula de exclusión de socio, por causa grave, redactada conforme al artículo 12 de los Estatutos de Bermejo y Durán Arquitectura y Construcción. La causa documentada era la conducta de Héctor Durán Vallejo, acreditada mediante el informe pericial de Ramón Tejeda, que comprometía de manera objetiva la imagen y los intereses de la empresa. El acta incluía la valoración técnica de la participación del 35% al precio de mercado calculado según la última auditoría disponible, que ascendía a 146.000 euros, la cantidad que correspondía liquidar a Héctor en concepto de su parte proporcional. No un euro más, no un euro menos, exactamente lo que los estatutos establecían. Ambos documentos fueron entregados por notificación fehaciente ese mismo lunes. Vanessa recibió la suya en el domicilio que constaba en los registros. Héctor la recibió en la oficina de Bermejo y Durán a las 11:45 de esa mañana, en mano, firmada con acuse de recibo, delante de 2 personas del equipo administrativo que no sabían exactamente qué estaban siendo testigos, pero que lo advirtieron en la expresión de Héctor cuando rasgó el sobre y leyó las primeras líneas. Yo estaba en ese momento en una visita de obra en las afueras de la ciudad. Recibí un mensaje de Ana Morcillo, nuestra administrativa, a las 12:03. Ha llegado documentación notarial para Héctor. Se ha ido sin decir nada. No respondí al mensaje. Lo guardé en la carpeta donde llevaba semanas archivando cada detalle de ese proceso con la misma meticulosidad con que se archivan los planos definitivos de una obra terminada. Durante los 3 días que siguieron,
No tuve noticias directas de ninguno de los dos. Lo esperaba. Cualquier persona que recibe una notificación de ese calibre necesita un período de absorción antes de moverse en una u otra dirección, y ese período varía según el carácter y según el grado de preparación que tenga para lo que le llega. Tanto Vanessa como Héctor habían vivido los últimos 2 meses convencidos de que el 14 de septiembre me había dejado fuera de cualquier ecuación que les afectara. Esa convicción era exactamente la distancia que necesitaba entre ellos y lo que se estaba ejecutando. El jueves 16 por la tarde, Héctor intentó llamarme al móvil. No lo cogí. Dejó un mensaje de voz de 42 segundos en el que comenzaba diciendo que creía que teníamos que hablar con urgencia y terminaba con un tono que no correspondía al Héctor que había conocido durante 15 años. Había algo en su voz que reconocí como la presión de quien comprende por primera vez que no controla el terreno donde se encuentra. No le devolví la llamada ese día. El viernes 17, Vanessa escribió a Óscar directamente. El mensaje, según me trasladó él ese mismo día, era escueto y estaba redactado con la asistencia obvia de alguien con conocimiento legal básico. Cuestionaba la calificación jurídica de las transferencias y argumentaba que habían sido acordadas verbalmente como gastos vinculados al proyecto común de convivencia. Óscar respondió en 24 horas con la frialdad de quien ha visto esa argumentación muchas veces y sabe exactamente cuánto aguanta bajo un escrutinio serio. Adjuntó los extractos con las fechas. Señaló que ninguna de las transferencias correspondía a ningún proveedor ni factura acreditable y recordó el plazo de 15 días hábiles sin modificar ni una coma del requerimiento original. Lo que ocurrió entonces fue algo que yo no había calculado con exactitud, pero que en cierto modo era inevitable. El sábado 18 de noviembre, a las 8:15 de la mañana, sonó el interfono del apartamento de Doctrinos. Era una hora que no correspondía a ninguna visita esperada. Bajé al portal y encontré a Héctor en la acera, sin el abrigo que correspondía a la temperatura de esa mañana, con el aspecto de quien lleva varios días durmiendo mal. Me miró con una mezcla de determinación y agotamiento que no terminaban de encajar entre sí. «Tomás, necesito 5 minutos». «No tengo 5 minutos para ti. Solo quiero que sepas que lo de Vanessa y yo...» «Ya sé lo que es», lo interrumpí. «Y no estoy aquí para escuchar ninguna explicación. Todo lo que tengas que decir se lo dices al notario». Héctor apoyó una mano en el marco de la puerta con un gesto que no era amenazante, sino simplemente el de alguien que intenta frenar algo que se escapa. «Lo de la empresa, Tomás. Sabes perfectamente que lo que estás haciendo no tiene ninguna justificación técnica. Llevo 15 años construyendo eso contigo. Y yo llevo 15 años confiando en ti», respondí. Mi voz no subió un solo tono. «La cláusula existe porque la pusimos los dos. Firmaste los mismos estatutos que firmé yo. Lo que ocurre ahora es estrictamente lo que establecimos en su momento para los casos en que hiciera falta». No me respondió de inmediato. En el silencio de esos segundos vi algo que no esperaba. No rabia, sino la expresión específica de quien comprende que no le queda ningún argumento que no haya sido ya desactivado con antelación. Era una derrota técnica, y Héctor, que entendía los contratos, lo reconocía aunque no pudiera verbalizarlo. «¿No hay ninguna otra manera?», dijo finalmente, con una voz que ya no pretendía negociar, sino simplemente constatar. «No». Se marchó sin añadir nada más. Lo vi alejarse por la calle en dirección a donde había aparcado el coche. Cerré la puerta del portal y subí las escaleras sin prisa. Entré al apartamento, serví lo que quedaba del café de la mañana en la taza y me senté en la mesa de la cocina con la misma calma con que me habría sentado cualquier otro sábado. Pero esa calma tenía ya una textura diferente a la de los días anteriores. No era la contención forzada de quien aguanta el peso de algo pendiente. Era la quietud específica de quien ha movido todas las piezas al lugar que les correspondía y solo queda esperar a que el tablero confirme lo que la lógica ya ha resuelto. Faltaba una última conversación, la más importante de todas y la única que no podría delegar en ningún abogado ni en ningún documento notarial.
Esa tendría que ser mía, con mis palabras, y en los términos exactos que yo eligiera. El plazo de 15 días hábiles vencía el martes 28 de noviembre a las 17 horas. El lunes 27, a las 11 de la mañana, Óscar me llamó para informarme de que Vanessa había contactado con él a través de su abogado, un hombre llamado Gerardo Fuentes Alcántara, 46 años, despacho en la calle Ferrari, con quien Óscar había cruzado algún asunto menor en años anteriores. La posición de Vanessa había cambiado sustancialmente respecto al mensaje del viernes anterior. Estaba dispuesta a llegar a un acuerdo, pero solicitaba una reunión directa antes de firmar nada. Óscar me consultó si aceptaba ese formato. Le dije que sí con una condición: que la reunión fuera en su despacho, en horario que él determinara, y que yo estaría presente en persona. Quedamos para el martes 28 a las 10 de la mañana. Llegué con 10 minutos de antelación. El despacho de la calle Santiago olía igual que siempre. Óscar había dispuesto los documentos sobre la mesa con el orden meticuloso que lo caracterizaba. El requerimiento original, los extractos bancarios con las transferencias marcadas, el informe de Ramón en su carpeta marrón y el borrador del acuerdo de devolución ya redactado y listo para ser firmado con las modificaciones mínimas que pudieran surgir. Vanessa llegó puntual acompañada de Fuentes Alcántara, un hombre de complexión discreta y gafas de montura delgada que entró al despacho con la actitud contenida de quien sabe que el terreno no le favorece, pero mantiene las formas porque es lo único que puede controlar. Vanessa vestía de oscuro, sin los accesorios que habitualmente acompañaban su manera de presentarse. Me miró al entrar. No aparté los ojos de los suyos. «Buenos días», dijo. La voz sonó firme, pero había algo debajo que no era serenidad. «Buenos días», respondí. Nos sentamos. Óscar abrió la sesión con la economía de palabras que lo definía. Expuso el estado de la documentación, la calificación jurídica provisional de los hechos, el importe reclamado y las condiciones del acuerdo propuesto. Fuentes Alcántara realizó 2 observaciones técnicas menores que Óscar respondió sin conceder ningún punto de fondo. El margen de negociación real era estrecho, y todos los presentes en esa sala lo sabían. En algún momento de ese intercambio, Vanessa me miró directamente y dijo: «¿Puedo hablar contigo un momento?», sin los abogados. Óscar me consultó con una mirada breve. Asentí. Los 2 letrados salieron al pasillo y cerraron la puerta con el cuidado de quien deja espacio sin abandonar la proximidad. El despacho quedó en silencio durante unos segundos. «No espero que entiendas nada de lo que ocurrió», dijo Vanessa, «y tampoco te voy a pedir que lo hagas». «Bien», respondí, «porque no estoy aquí para entender nada. Estoy aquí para cerrar esto». Ella apoyó los dedos sobre la mesa, no con agresividad, sino con el peso de quien busca un punto de apoyo. «El dinero lo tienes. No voy a discutir eso. Solo quería que supieras que nunca fue la intención inicial, que hubo un momento en que…». La interrumpí con la misma calma con que había hablado desde el principio. «Vanessa, las 19 transferencias tienen fecha. La primera es de junio de 2022. Llevábamos saliendo 8 meses. Lo que me estás describiendo como algo que no tenía intención inicial comenzó 8 meses después de conocernos». Hice una pausa de 2 segundos. «Así que lo que sea que quieras decirme sobre intenciones, puedes guardarlo». Ella no respondió. Bajó la vista hacia la mesa durante un momento y luego la levantó de nuevo. En su expresión ya no había el conato de explicación que había traído a esa reunión. Había simplemente la resignación limpia de quien ha llegado al final de un argumento que nunca tuvo solidez suficiente para sostenerse. Pedimos que entraran de nuevo los abogados. Vanessa firmó el acuerdo de devolución a las 11:43 de esa mañana. 42.000 euros en 2 transferencias. La primera de 20.000 euros en un plazo de 10 días hábiles. La segunda de 22.000 euros en un plazo no superior a 45 días naturales desde la firma. El incumplimiento de cualquiera de los 2 plazos activaba automáticamente la presentación de la denuncia penal sin necesidad de nuevo requerimiento. Fuentes Alcántara guardó su copia del acuerdo en el maletín.
Vanessa se puso en pie, cogió su bolso y caminó hacia la puerta sin mirarme. Ya en el umbral se detuvo un instante, de espaldas, y dijo algo en voz muy baja que llegó al despacho sin destinatario preciso. Ojalá hubiera sido diferente. No respondí. La puerta se cerró. Oscar me miró desde el otro lado de la mesa con esa expresión suya que nunca celebraba nada, pero que reconocía cuando algo había funcionado exactamente como debía. La primera parte está resuelta, dijo simplemente. La segunda parte ocurrió 4 días después. El sábado 2 de diciembre, a las 10 de la mañana, quedé con Héctor en la sala de reuniones de la oficina de Bermejo y Durán. Era un sábado sin personal, lo que significaba que el edificio estaría vacío. Se lo había comunicado por escrito a través de Oscar, una reunión de cierre en términos de la exclusión societaria, para formalizar los últimos detalles de la transición. Llegué media hora antes. Coloqué sobre la mesa una única carpeta, la valoración de la participación, el calendario de liquidación y el acta final de exclusión pendiente de su firma. Nada más. Sin café, sin cuadernos abiertos, sin ningún elemento que sugiriera que aquella iba a ser una conversación de otra naturaleza. Héctor llegó puntual. Recorrió la sala con la mirada antes de sentarse, como si buscara algo en el espacio que le indicara qué registro usar. No lo encontró. «¿Cómo estás?», dijo. Una pregunta que sonó a lo que era. La última herramienta de alguien que no tiene ninguna otra. «Bien», respondí. «Vamos al asunto». Le expliqué los términos de la liquidación con precisión y sin pausas innecesarias. 146.000 euros por el 35%. Calculados sobre la última auditoría, transferibles en un único pago en un plazo de 30 días desde la firma del acta. A partir de esa firma, su vinculación con Bermejo y Durán quedaba extinguida en todos sus términos: nombre, cartera de clientes, acceso a proyectos activos y a cualquier documentación de la empresa. Héctor escuchó todo sin interrumpir. Tenía las manos cruzadas sobre la mesa y la mirada fija en la carpeta, con la concentración de quien procesa cada palabra, sabiendo que no puede rebatir ninguna. Cuando terminé, levantó los ojos. ¿15 años no significan nada en esta mesa? Era la pregunta que llevaba semanas preparado para escuchar, y la respuesta que tenía era la única honesta. Significaron todo durante 15 años. Eso no cambia. Pero lo que tú decidiste hacer con esos 15 años sí cambió lo que vienen después. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios anteriores de esa historia. No era el silencio del shock ni el de la negación. Era el silencio de alguien que reconoce, sin poder expresarlo en palabras, que ha llegado al punto exacto donde las consecuencias de sus propias decisiones se vuelven tangibles e irreversibles. Héctor firmó el acta a las 11:17. Recogí la carpeta, la guardé en el maletín y me puse en pie. Él permaneció sentado. Caminé hacia la puerta de la sala de reuniones y la abrí. Antes de salir me giré una última vez, no por necesidad, sino porque había una cosa que quería dejar dicha con claridad. Espero que haya valido lo que creías que valía. No esperé respuesta. Salí al pasillo, recogí el abrigo de la percha junto a la entrada y bajé las escaleras hacia la calle. El aire de diciembre en Valladolid cortaba con la precisión característica de esa época, seco y directo, sin ninguna consideración por la temperatura que uno llevaba encima. Lo noté en la cara y no me pareció desagradable. La llamé el miércoles 6 de diciembre por la tarde, no para comunicarle lo que había decidido, sino para pedirle que viniera al apartamento el viernes por la mañana, que teníamos pendiente una conversación que no podía seguir aplazándose. Irene respondió con un sí corto y sin preguntas adicionales, lo que me indicó que llevaba semanas esperando esa llamada, con la misma certeza con que uno espera una tormenta que ya se ve desde lejos en el horizonte. Durante los 2 días que separaron esa llamada del viernes no ensayé nada. No construí un discurso, no ordené argumentos en ningún papel, no busqué la manera más precisa de formular lo que tenía que decir. Sabía lo que iba a decir. Lo sabía desde el 14 de octubre, cuando salí del despacho de Ramón Tejeda, con el informe bajo el brazo y la certeza de que la traición de mi hija no tenía la misma naturaleza que las de Vanessa o Héctor.
pero tenía consecuencias que no podían ignorarse sin deshonrar lo que yo le había enseñado durante toda su vida. Irene llegó el viernes 8 de diciembre a las 11 menos 10. Iba vestida con un abrigo burdeos que le había visto otras veces y que en ese momento, no sé exactamente por qué, me trajo un recuerdo de cuando tenía 12 años y llegaba del colegio con el uniforme mal abrochado porque siempre tenía prisa por entrar. Ese tipo de memoria aparece exactamente cuando uno menos la necesita y con una nitidez que no se puede neutralizar. Le ofrecí café, lo aceptó. Nos sentamos a la mesa de la cocina, los dos con las tazas entre las manos, como si aquello fuera una mañana cualquiera. No lo era. Los dos lo sabíamos y ninguno de los dos fingió lo contrario. Comencé sin rodeos, porque los rodeos habrían sido una descortesía disfrazada de consideración. Ya está cerrado todo. Vanessa va a devolver el dinero. Héctor ha firmado su salida de la empresa. Lo que queda pendiente eres tú. Irene sostuvo la taza con las dos manos y no dijo nada. Voy a dejar de financiar la matrícula y los gastos de tu posgrado a partir del próximo trimestre. Tienes hasta febrero para reorganizarte, buscar financiación propia, una beca, un préstamo, lo que necesites. No voy a dejarte en una situación de emergencia inmediata, porque no es eso lo que pretendo. Pero el apoyo económico que yo sostenía termina. Irene dejó la taza sobre la mesa con cuidado. ¿Solo el económico?, dijo. Su voz era baja pero no quebrada. No, me voy a alejar también como padre presente. No desaparezco, no niego que eres mi hija, no corto el contacto de manera absoluta, pero el padre que llegaba a cada cosa tuya, que estaba disponible siempre que lo necesitaras, que ponía por delante lo tuyo sin que tuvieras que pedirlo, ese ya no va a estar de la misma manera. Y lo que tenemos va a tener que construirse de otra forma si algún día decides que quieres construirlo. El silencio que vino después duró bastante más que todos los anteriores de esa mañana. Irene miraba la superficie de la mesa con una fijeza que reconocí como el esfuerzo de quien intenta mantener el control de algo interno que le está costando. ¿Puedo decirte algo?, preguntó finalmente. Sí. Sé que no hay justificación. No voy a intentarlo. Levantó la vista. Pero quiero que sepas que cada día de estos meses he cargado con ello. Que no ha habido una noche en que no me haya preguntado si debería haber hablado, y que la respuesta siempre fue la misma. Sí. Tendría que haberlo hecho. La miré durante un momento antes de responder. Había algo en esa admisión que era genuino, y reconocerlo no cambiaba nada de lo que había decidido, pero sería deshonesto no registrarlo. Lo sé, le dije, y el hecho de que lo reconozcas sin excusas es lo único que hace que esta conversación sea posible en estos términos. Si hubieras venido aquí a explicarme por qué tenías razón, habría sido diferente. Hice una pausa. Pero reconocerlo no cancela lo que ocurrió. Que supieras la verdad durante 10 meses y eligieras guardarla, me quitó la posibilidad de tomar mis propias decisiones. Me dejaste en ese altar sin la información que necesitaba para estar o no estar allí. Eso no es un error de criterio, es una elección que tuvo consecuencias reales. Irene asintió sin hablar. Lo que te doy a partir de ahora es tiempo, continué. No te pido nada, no te exijo nada. Solo te digo que las cosas entre nosotros van a ser distintas y que si algún día cambian, será porque tú hagas algo con eso, no porque yo decida olvidarlo como si no hubiera pasado. Se marchó poco antes del mediodía. La acompañé hasta la puerta, le abrí y ella salió al rellano. Se giró antes de llegar al ascensor y me miró de la misma manera en que te mira alguien que quiere decir algo más y comprende que ese algo más no tiene lugar en ese momento. Bajé la vista al suelo un instante y luego la levanté de nuevo. Cuídate, Irene. Tú también, papá. Cerré la puerta. Me quedé un momento apoyado en ella, como había hecho en otras ocasiones a lo largo de esos meses, pero esta vez con una diferencia que percibí físicamente. El peso que había sostenido desde el 14 de septiembre no había desaparecido, pero había cambiado de forma. Ya no era la presión desordenada de algo que se mueve sin dirección. Era un peso distribuido,
colocado en su sitio, que se podía cargar sin que doblegara la postura. Me alejé de la puerta y fui a la ventana del salón. El patio interior del edificio estaba tranquilo a esa hora. Una vecina del segundo cruzaba abajo con una bolsa de la compra. En el alféizar del piso de enfrente, alguien había dejado macetas con plantas pequeñas que sobrevivían al invierno con esa obstinación discreta que tienen las cosas vivas cuando nadie las obliga a demostrar nada. Hoy, mientras cuento todo esto, han pasado algo más de 3 meses desde esa mañana de diciembre. Vanessa realizó la primera transferencia dentro del plazo acordado. La segunda llegó con 4 días de adelanto sobre el vencimiento, 42.000 euros devueltos con los intereses calculados por Óscar al céntimo. Héctor recibió su liquidación societaria y su nombre desapareció del membrete de la empresa con la irreversibilidad propia de lo que se firma ante notario. Bermejo y Durán. Arquitectura y construcción sigue en pie, con 17 personas, con proyectos activos en 3 provincias, con un nombre que tiene 15 años de trabajo depositados en él. Con Irene hablamos por teléfono 2 veces en estos meses. Conversaciones breves, sin tensión forzada pero sin la calidez que teníamos antes. Está buscando financiación para continuar el posgrado. No me ha pedido ayuda y yo no me la he ofrecido. Hay entre nosotros una distancia que ninguno de los dos ha nombrado porque no hace falta nombrarse lo que los dos ya saben con exactitud. No sé si eso cambia con el tiempo. No me hago promesas que no puedo sostener. Lo que sí sé es esto. El hombre que entró aquella mañana del 14 de septiembre a la iglesia de San Miguel con una corbata azul en el bolsillo y la alianza entre los dedos no existe ya en los mismos términos. No porque lo destruyeran, sino porque lo que ocurrió después lo obligó a deshacerse de ciertas certezas que resultaron no ser certezas, sino simples costumbres de no preguntar. El apartamento de la calle Doctrinos lo voy a poner en venta el mes que viene. Cada vez que entro noto que huele distinto. Ya no hay pintura nueva ni silicona fresca. Huele a cerrado, a espacio que ha estado habitado solo por el tiempo. No necesito quedarme con él para recordar nada, porque lo que aprendí en estos meses no está en las paredes ni en el suelo de roble que elegimos juntos un sábado de marzo, que ya no tiene el mismo significado que tenía. Está en mí, y eso, a diferencia de todo lo demás, nadie me lo puede quitar. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.